Hola, buenos días y bienvenidos al podcast de hoy, Desarrolla el poder personal que hay en ti. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo. Buenos días, Vicente. Hola, muy buenos días. La verdad es que es un tema que me despierta muchísima curiosidad. Cuéntanos un poco qué es y a qué te refieres. Como te dije en el primer encuentro, el tema del poder personal ha constituido uno de los temas principales de mi trabajo en psicoterapia. Es un término que no está, digamos, escrito en los libros, se suele describir de otra manera en algunos libros, pero ciertamente forma parte y es uno de los temas esenciales. Recuerdo con Claude Steiner haber hecho un curso en Madrid y él introdujo el concepto del poder personal. Yo me quedé cogido a él directamente y desde entonces siempre he estado presente en cualquiera de las áreas, al margen de que le he dedicado muchas horas de trabajo y he podido ver la importancia tan grande que tiene este tema. Hay incluso gente que me ha planteado que por no era un curso entero dedicado solo a ello. Pero, como te dije, nosotros podemos dar al nombre de poder otra terminología. Pero lo que sí es cierto es que si yo formulara la pregunta, ¿tú cuánto poder tienes? Lo más normal es que me hablaran de poder físico. O lo más normal es que me hablaran de poder político, o económico, o de fama. Eso no es el área que vamos a tocar. Yo hablo del poder personal. El poder intrapersonal, el poder de relación, el poder de acción en los movimientos de la vida. El poder personal es el poder que tú como persona tienes disponible y también la incapacidad que tú tienes también dentro de ti. Al poder personal lo podemos llamar fuerza, energía, vitalidad, entusiasmo, capacidad para afrontar las situaciones. Le podemos dar nombres distintos. Yo doy el de poder personal y a su vez el complementario. Impotencia, incapacidad, debilidad, victimismo. Es decir, formas en que se manifiesta miedo, ira, soberbia, en que se va a manifestar la no capacidad y también los recursos que podemos estar utilizando. Hay un poder personal y en este sentido hemos de hablar del ser como una totalidad. Hay un componente físico, hay un componente emocional, hay un componente mental, hay un componente espiritual. Eso podemos decir de fuerza física, podemos hablar de fuerza emocional, podemos hablar de fuerza mental, podemos hablar de fuerza espiritual. Y podemos hablar de un todo integrado, que es donde prefiero hacerlo. Eso es el poder. Pero hay también otros tipos que eso ya abarca mucho. Si yo tomo, por ejemplo, el poder emocional, pues hay personas que tienen una gran riqueza emocional. Es decir, tienen muchos matices, muchas formas de expresión. Pero hay gente que tiene una gran pobreza emocional. No sabe describir cosas que siente y cosas que le pasan. Y todo eso va a permitir una cosa u otra. Podría hablar de cada uno. Podemos decir el poder mental, y yo digo el racional, hemisferio izquierdo, o el intuitivo, hemisferio derecho, porque son cosas diferentes. Pero van juntas. Nosotros a veces nos podemos ir mareando con ello. Podemos también hablar de pseudopoderes. Es decir, poderes que uno cree tener. La soberbia es un pseudopoder. El miedo a veces es un pseudopoder. Pero que no son poderes que dan, sino más bien poderes que restan. También puedo hablar de las personas de alto rendimiento, que tienen un poder elevado y que tienen matices y formas de acceder o no a él. Podemos hablar de un poder destructivo y dañino para las personas. Es decir, de todo esto es de lo que quiero que hablemos y que entendamos. Vamos a hacer hoy una presentación primera y luego con el tiempo iremos desarrollando todo esto. Muy bien, ¿qué características tiene una persona con poder personal?
Bueno, yo te podría decir atrevimiento, tú lo tienes aquí. Confianza. Confianza. Podríamos ir poniendo optimismo. Podríamos hablar también decisión, capacidad de afrontar para conseguir las cosas que determina. Podríamos ir incluyendo también el buen trato hacia sí mismo y el buen trato hacia otros. Valórate, cuídate. Podemos ir añadiendo algunas más, pero con esto podemos hacernos. ¿Y cómo se desarrolla ese poder, Vicente? Interesante. Se desarrolla a lo largo de la vida, solo que unos desarrollan más y otros desarrollan menos. Cuando no tenemos una palabra que nos orienta, pues si yo hablo, por ejemplo, de un líder, es una persona que tiene poder y tiene una serie de características. ¿Cómo se hace un líder? Pues se hace a lo largo del tiempo. Y debemos ir pensando que la excelencia, que podría ser otra forma de describir el poder, eso no se nace con ello, eso se desarrolla a través del tiempo. Se desarrolla a través de las acciones que uno lleva a cabo. Entonces, a la hora de plantear cómo a lo largo de la vida tú vas a desarrollar algunos tipos de poder. Hay algunos poderes que son, no tienen un nombre definido, pero, por ejemplo, la experiencia es un poder. Sí. Las habilidades son poder, pero no se describen más que como poderes anexos. Uno nunca los considera, por lo tanto es como si no lo tuviera, pero forma parte. Y obviamente una segunda parte es, he dicho, un curso de desarrollo en el poder personal, que es una forma donde se van a estar trabajando todas las áreas que he mencionado y algunas más. De alguna manera, cómo desarrollar o cómo conseguir el poder sería esas áreas, ¿no?, de las que me comentas, esas fuentes, ¿no? Háblanos un poco de eso. Las fuentes es, digamos, la manera, digamos, que va a integrar también todas las características. Hay 7 grandes fuentes que si una persona las va elaborando y las va resolviendo, va a hacer un poder. Pero antes de hablar de las fuentes me gustaría plantear otra cuestión, y es, el poder es más o menos la capacidad que una persona tiene para lograr lo que desea y evitar lo que no quiere. La impotencia son personas que no logran lo que quieren, pero que a su vez no pueden evitar lo que no quieren, para hacerlo sintéticamente. Entonces, el poder, todo el mundo no nace con el mismo poder. Ahora voy a tu pregunta. Unos nacen con más y otros nacen con menos. Pero el poder también se desarrolla a lo largo del tiempo y se reduce a lo largo del tiempo. Lo quiere decir, hay formas que nos acercan al poder, a tener más poder. He mencionado el optimismo, la confianza, la esperanza, todo esto. También lo que es fundamental son las acciones que nosotros hacemos. El poder se desarrolla por los actos, no por las ideas. Las ideas y las conversaciones de bar son una cosa, las acciones son otras. Entonces, hay formas en que perdemos poder y formas en que ganamos. Voy a perder poder si me muevo siempre en críticas, en pensamientos oscuros, en pesimismo. Voy a ganar poder si voy ganando confianza, perseverancia, entrega, afrontar la adversidad. Con respecto a las fuentes, es quizá la forma que a mí me parece, digamos, que canaliza prácticamente todo. Lo primero es el posicionamiento. Todos nacemos en un entorno más o menos benigno, eso ya es opinable, pero todos nacen en una familia. Cuando tú estás en un entorno, puede haber más protección o menos, pero en cada entorno va a haber siempre temores y capacidades. Cuando nosotros salimos del entorno familiar, que sería la primera fuente, el entorno de acogida, pasamos al encuentro con la vida, gente que no forma parte de nuestro núcleo, digamos, de protección, y nos encontramos con el mundo.
bien sea en el colegio, bien sea en la calle, bien sea a través de redes, de algo. Y obviamente esto va a tener que ver también con la pasión. Tú puedes entregarte o reducirte. Y según cómo te muevas, puede haber más acogida o más crítica. Y vuelven a aparecer otros miedos y otras posibilidades. El tercero va a tener que ver con un poder personal. Y eso lo podemos llamar la autoestima. La autoestima es una cuestión muy importante. La autoestima tiene que ver con aprecio, tiene que ver con valoración, tiene que ver con evitación de reproches y críticas. Es decir, cómo tú te ves y te adoras, te quieres o te potencias a ti mismo. Nosotros somos una cultura que no nos valoramos mucho. También puede ser que tú seas más rechazado o que seas más aceptado. La cuarta fuente sería el amor. Pero el amor hemos de reentenderlo. El amor es amor a uno mismo, amor a los otros y amor a la verdad. Los griegos hablaban de 3 tipos de amores: eros, philae y ágape. No podemos entender el amor solo como el disfrute, el sexo, el divertimento y demás. Ese es un tipo de amor, eros. Si pasamos a philae, ahí estamos introduciendo la amistad, el reconocimiento, la valoración, el apoyo, la presencia. Esto no siempre está en el anterior, esto es distinto. Y el tercero es ágape. Ágape es la valoración, es el reconocimiento, es el respeto. Fíjate qué diferencias. Pues si lo miras en cada uno, muchas veces queriendo divertimento queremos tener amistad, pero no va. Y desde luego el que está más mermado ahora es el respeto. Es la valoración, la veneración, la que un alumno puede sentir hacia un maestro, la que puede sentir hacia los padres o incluso en las parejas. El sexto, tendríamos que hablar de comunicación. La capacidad de comunicación, la entrega y la dedicación. El quinto, perdón. El sexto es el conocimiento y la sabiduría. Y hemos de distinguir claramente los distintos tipos de conocimiento. El histórico es uno. El conocimiento racional es uno. Pero la sabiduría es una cosa distinta, porque el conocimiento se fundamenta en las cosas perceptibles y visibles y la sabiduría en los elementos que no vemos, pero que están, los intangibles. Una mirada, hay una mirada, lo que dice la mirada es otra cosa. Y el séptimo es la trascendencia, la capacidad que tenemos para posicionarnos en una situación más elevada, y es una forma que en un lado se puede ver la percepción con lo más grande, llámele como quieras, o simplemente la trascendencia de un dolor, de una enfermedad o de un malestar o de una situación. Es decir, si tú vas caminando por todo esto, claro, aquí hay muchas formulaciones y llevan todo un periodo de dedicación y de matices. Camino de las fuentes es el gran camino de sabiduría. La verdad es que podríamos dedicar un podcast entero a las fuentes de poder, Vicente, porque me ha dejado abrumada. Quería ahora, porque has mencionado cómo abordar esas creencias que nos vienen, no vales la pena, no vas a poder, no vale para nada, eres incapaz de llegar a ello, no eres lo suficientemente responsable. ¿Eso existe? Te pregunto. Bueno. Son esas frases, ¿no?, que nos van rondando. ¿Cómo somos educados? ¿Qué información nos transmite nuestro entorno? Y cuando hablo ahora del entorno, hablo de la cultura. Esos son creencias. Y también a partir de ahí se generan valores. Esos son los códigos internos que gobiernan nuestra vida. Si a ti te dicen es que no haces nada bien, podemos decir que es una frase. Pero si esa frase tiene un determinado tono y tú la tomas, se convierte en un código interno. Y eso forma parte de ti como un programa forma parte de un ordenador. Y ya comienzas a percibir que eso está en ti. Las creencias forman patrones
El patrón es la repetición sistemática de algo. Entonces, todas estas que me has dicho, lo primero es que puedo describirte que esos son sentimientos de certeza. No es solo lo que tú me lanzas, sino quién eres para mí. Obviamente, mi padre a mí me decía que había que ser trabajador, pero eso me lo decía mi padre. Y cada vez que yo era muy trabajador, yo era acogido y valorado. Lo quiero decir, no es solamente una frase, sino que crea un sentimiento de poder o de incapacidad. Y entonces, si vas escuchando esos, nadie te va a querer. Si me conocieran, no me querría nadie. Yo soy incapaz. Si tú vas conformando toda una serie de códigos, vas a tener siempre los dos, quiero decir. Y esto no tiene tanto con la verdad. No es si es verdad o si no es verdad. Esto tiene que ver simplemente con una creencia que tú estableces y que sigues perdurando a lo largo del tiempo. Ese ha sido uno de los puntos de trabajo más importantes para mí para el tema del poder. Porque prácticamente hay códigos que se describen como inamovibles. Y yo digo, eso es otro código. Si tú dices que es inamovible, ya no se puede mover. Pero nosotros necesitamos creencias. Lo que pasa es mejor que sean creencias potenciadoras. Hay personas que quieren cambiarlo y si yo me digo que soy valioso, digo, pues te dice que eres valioso. Pero lo que hemos de ver es que las creencias tienen algo más, y es la fe. Es la fe y la certeza absoluta en que eso es así. La fe es una fuerza también. No es solo fuerza religiosa, es una fuerza de acción. Si tú emprendes un camino y tienes fe en que lo vas a conseguir, estás estableciéndolo. Pero si estás inseguro o estás temeroso o te sientes débil, entonces es muy importante. Y de esto, si te parece, sí podremos hacer un. Por supuesto. Porque ahí se desarrolla. Este es uno de los cursos que más hago yo. El mes que viene lo hago 2 veces, no en Valencia. Porque me parece que es lo que realmente cambia un poco una dinámica de vida. Si tú dices yo quiero mejorar, una de las cosas que hay que cambiar son los códigos. Sin ello no es posible. Quiero decirte una frase que me parece muy interesante y que repito. No me digas si es verdad o mentira, simplemente la hago a nivel de explicación. Los ricos se comprometen a ser ricos. Los pobres quieren ser ricos. ¿Ves la diferencia? Sí. Si yo quiero ser rico, es distinto a yo me comprometo a ser rico. Me comprometo a ser feliz. Me comprometo a mejorar la relación con mi familia. Si yo me comprometo, estoy utilizando otras fuerzas distintas al yo querer. El querer es muy débil. Muy interesante, Vicente. ¿Qué se puede hacer ante la adversidad? ¿Cómo abordarla? Déjame que te haga una pregunta. ¿Por qué nos preocupa tanto? La adversidad es camino. Forma parte del camino. Nosotros necesitamos aprender a afrontar lo adverso. Pero hay una cuestión que es muy importante y es a qué llamamos adversidad. Por ejemplo, yo escucho muy a menudo personas que me gustaría tener una vida mejor, me gustaría ganar más dinero, me gustaría que mi relación fuera mejor, me gustaría, desearía, yo quiero. Sí. Bueno, ¿y por qué no? Y en esas frases... Termino. Y yo digo, ¿y por qué no? ¿Por qué tenemos esas ideas, esos propósitos, pero luego no se materializan? Hay 2 o 3 cuestiones. La primera es que no tenemos una educación y una formación para afrontar lo adverso. Cuando surge una adversidad, nosotros la llamamos fracaso. Entonces nos da miedo fracasar por las consecuencias que pueda tener de que no cumplimos algo ante otros o ante nosotros mismos.
pero no entendemos que el fracaso forma parte del camino, nada más. Para hacer una bombilla tardaron 10.000 experiencias. Pero hay otra cosa que está ligada a eso, y es el contexto en el que yo me muevo. Yo recuerdo que mi padre y mi madre en mi familia se decía había que trabajar, pero en ningún caso se decía, bueno, se decía que había que trabajar y que había que conseguirlo. Eran como motivadores. Pero nosotros vivimos en una cultura con una determinada mentalidad. Actualmente se fomenta mucho el hacer cosas que no sean aburridas, hacer cosas que no sean difíciles, hacer cosas que nos encontremos bien. Todo eso funciona para lo que funciona. Hemos de darnos cuenta que para crecer necesitamos retos y necesitamos coraje y necesitamos la valentía y necesitamos el valor. Y cuando lo abordamos, si no tienes valor, si no tienes valentía, es muy difícil que materialices las cosas. El valor conlleva siempre riesgo, lleva miedo y tiene sentido. Un sentido. Cuando yo dejé el banco, tenía miedo, mucho miedo. Tenía coraje, mucho coraje, o mucha inconsciencia, según se llame, pero tenía un sentido. Yo quería dedicarme a lo que consideraba que era el sentido de mi vida. Esta es la cuestión. Si no tenemos un sentido, a veces nos cuesta mucho más. La adversidad hemos de conocerla. Por ejemplo, esto me liga a las personas de alto rendimiento. ¿Qué es una persona de alto rendimiento? Una persona que se entrega a un objetivo y por línea general consigue siempre una ventaja o una ganancia que además perdura en el tiempo. Pero una de las características fundamentales es la entrega, el compromiso, la dedicación y además no solo de esa actividad, sino que además quieren convertirse en expertos en otras cosas. Es absolutamente fascinante. Entonces, en este sentido, hay muchas personas que realmente funcionan como la línea de alto rendimiento y que lo consiguen, pero faltan dos cosas. Una es que le dé valor y otra que lo disfrute. Fíjate, el disfrutar viene después de conseguir, nunca antes. Así que, más o menos, no olvides que la adversidad forma parte del camino, del crecimiento y de la vida. Muy interesante, Vicente, porque es como la tendencia que no esté en nuestra vida, ¿verdad? Déjame que te haga un matiz, porque esa es una cuestión esencial. ¿Qué ventaja tiene para nosotros sentirnos una víctima? ¿Qué ventaja tiene? Como no tengo esto, el nombre nunca es el de víctima, damos otros. Pero quizá el primer punto es ¿por qué tú no puedes tener eso? Porque tenemos una determinada mentalidad de que eso no forma parte de mí. Y hemos de darnos cuenta que hemos de subir el nivel. No porque el otro nivel sea mejor que el anterior. No. Yo trabajé en una oficina y el jefe era jefe y yo era empleado. Éramos cada uno en su lugar. Pero como personas éramos iguales. Él tenía un puesto distinto. Pero a veces nosotros tenemos la sensación de que no nos lo merecemos, de no nos vale, o que no forma parte de nuestra vida. Bueno, pues olvídalo y deja de sufrir. Nosotros tenemos una mentalidad que para muchas cosas hay que cambiarla. Yo te podría decir trabajos en terapia de personas que tienen un problema 20 años, 30 años, 15 años. Bueno, pero hemos de cambiar la mentalidad, hemos de tener una mentalidad generativa y desarrollar todo el poder y capacidad que disponemos. Vicente, entonces, ¿qué incidencia tiene la debilidad de la voluntad para conseguir esas cosas en las personas? Porque al fin y al cabo hay
hay algo que nos hace que nos quedemos en una zona de confort. Has entrado, fíjate, esto lo llaman la acrasia o la debilidad de la voluntad. Y tiene que ver con una parte que tú me preguntas de una manera más concreta. Esto va a tener que ver siempre con nuestros conflictos internos, con nuestras debilidades internas, con los temores, con los errores que hemos cometido, con los daños que hemos sufrido. Es decir, va a tener que ver con toda esta gama. Mira, la sociedad que vivimos, si la miramos así para verla, ofrece muchas ventajas. Nos ofrece muchos elementos. Pero no debemos olvidar que el sufrimiento no se ha reducido. Existe mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque por lo mismo que te doy por un lado y te muestro, te quito por otro. Así que te lleno de elementos adictivos, de elementos contaminantes, no te doy capacidad para que tú puedas dar respuesta a las necesidades que tienes. Entonces, aquí hay dos cosas en que la debilidad se fortalece. Son nuestra soledad y nuestros miedos. La soledad es una de las cosas terribles. Nosotros hablamos de la soledad elegida. No, esa es elegida. Pero la soledad, estamos en un país donde hay varios millones de personas que viven solas. La soledad es una forma de muerte, porque tú estás apartándote de una línea de vida. Entonces, ahí es donde realmente esa es la causa primera. Pero ya te digo, ahí están nuestros problemas, nuestros laberintos, nuestras no soluciones, nuestra mentalidad, todo ello. Y en ese debilitamiento llegamos a creer que eso es así. Y eso es la parte que me parece más importante del trabajo con creencias. Cuando yo trabajo creencias, trabajo las creencias, trabajo los valores y trabajo los temores. O sea, lo voy hilvanando todo para que el desarrollo sea integral. Te repito, las creencias, la procedencia y bla, 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 los valores, que es un tema central, qué valores tienen, y los temores, porque normalmente el temor siempre va a inhibir el deseo que tengo, porque el organismo quiere evitar el sufrimiento. Y por ello es tan importante, me lo preguntaste la vez anterior, yo he trabajado toda mi vida con el sufrimiento, también con la alegría, pero mucho con el sufrimiento. Y es un campo en el que me gusta acompañar a la gente para encontrar respuestas. Sí, Vicente, dedicaremos un podcast a todo ese apartado de creencias. Y bueno, ya para terminar, sí que me gustaría saber con todo esto, ¿cómo lo aplicas en terapia? A veces me formulas preguntas que digamos que lo hago, pero no. Pero vamos a pararnos un poquito. Todas las personas tenemos sufrimiento, tenemos pérdidas, tenemos desencuentros, tenemos ansiedad, tenemos estrés, tenemos problemas. Yo creo que esto hay que verlo así como una existencia real. No es un mal divino, es que forma parte de la vida. Y por ello, de vez en cuando necesitamos a alguien que nos acompañe en todo eso. A veces es mi amiga, mi vecina, que me acompaña y yo me siento un poco mejor. Y a veces necesitamos pues un trabajo profesional que resuelva situaciones mucho más complejas. Si yo te digo que a veces estoy trabajando heridas de hace 20 años, son 20 años que lo han estado manteniendo y en poco tiempo se ha resuelto. Entonces, hay todos, ¿cómo podemos decir? Psicoterapia es ayuda del alma. De alguna manera, todos podemos ser un poco ayudantes de las personas con las que nos relacionamos. Y la ayuda profesional, obviamente, no es una ayuda de método o de técnica. El profesional, digo y repito, que es su propio instrumento. No es una cuestión de yo trabajo de psicólogo, no, yo soy psicólogo. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi vida más o menos tengo ocasión de ser empático, de escuchar a las personas,
de dar alguna sugerencia, de hablar sobre. Lo quiero decir, el ser psicólogo, el ser terapeuta está en la vida. Por tanto, si está en la vida, está también en el trabajo que conformo. ¿Cómo introduzco todo esto? No introduzco, está ahí. Cuando trabajo con una persona o con un grupo, por ejemplo, no he mencionado el poder de los grupos, y es un poder muy importante, pero sí te voy a contar una pequeña historia. ¿Por qué a veces un grupo de 5 parece que son 12 y otras veces un grupo de 7 parece que son 2? Es decir, eso va a tener que ver también con la pertenencia, con la sensibilidad y el acogimiento. Entonces, a la hora de trabajar con personas, la primera cuestión que siempre veo es cuál es el padecimiento, pero estoy mirando todo el tiempo el poder, las capacidades que tiene y que la persona desconoce. Dentro de ello aparece algo, no hemos aprendido, por lo tanto tenemos una dosis de ignorancia de todo esto. Bueno, nosotros tratamos de poner sabiduría para ir haciéndolo. Y hay 2 o 3 elementos que son los centrales para mí. Lo primero es que es una relación de ayuda. Lo segundo es el compromiso. El compromiso es una dedicación entregada y con un planteamiento muy simple. Si tú abandonas, yo no. Yo voy a estar trabajando ahí. Y por supuesto todo el proceso de acción sanadora que es necesario. Sanadora quiere decir que en algún momento he nombrado los caminos, las necesidades y también los dolores que la persona tiene. Entonces, en esa entrega, el tema del poder siempre me da mucha capacidad, porque el primer planteamiento es que aunque la persona no cree en ella misma, yo sí creo. Muchas gracias, Vicente. Pero no es una palabra, lo muestro cada momento. Y vamos rescatando capacidades. Algunas conscientemente, otras inconscientemente. Pero esto recuperaría un poder que es el poder de la presencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es cualquiera cuando está delante de alguien? Así que hay algo que sí quiero decirte. Este es de los oficios más hermosos que hay. El oficio de terapeuta a mí me ha parecido enriquecedor. Fíjate que después de más de 40 años sigo atendiendo gente, sigo trabajando con personas y a veces me dicen, ¿no te cansas? No me puedo cansar, estoy en algo tan profundamente que tú me des tu vida, que yo te la escuche, que la ves. Algo genial. Así que es un contacto que tiene muchos matices, pero el objetivo básico es la sanación y el crecimiento, para ir a la vida y recuperar la vitalidad que a veces perdemos. Muchas gracias, Vicente. Me ha encantado, me ha emocionado verte tan emocionado y desde luego comparto lo que has dicho. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, darle like y compartirlo. Y no te pierdas el próximo podcast donde abordaremos cómo abordar las pérdidas y duelos. Muchas gracias. Un abrazo.